Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juana Montilla y en esta oportunidad voy a hablar acerca de los gobiernos de José Bustamante y Rivero y Manuel Odría, tocando los siguientes puntos: biografía, obras trascendentes, tipo de gobierno y hechos importantes. José Bustamante y Rivero nació en Arequipa el 15 de enero del año de 1894 y falleció en Lima el 11 de enero del año de 1989. Fue un abogado, jurista, político, diplomático y escritor peruano. Fue presidente constitucional de la República del Perú en los años de 1945 hasta 1948, descendiente de una destacada familia arequipeña. Sus padres fueron Manuel José Bustamante y Barreda y María Victoria Andrea de Rivero y Romero. Se educó en Arequipa en el Colegio San José de los Padres Jesuitas, de donde egresó en el año de 1910. Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, donde se graduó de doctor en letras en el año de 1918. Profesor de gramática y literatura castellana. Más tarde sería catedrático de filosofía moderna, geografía social e historia de América en la Facultad de Letras y de Derecho Procesal en la Facultad de Derechos de la Universidad de Arequipa. Al producirse el levantamiento del general Manuel Odría, Bustamante dejó la presidencia, exiliándose en Buenos Aires y posteriormente a Ginebra. Volvió a su país en el año de 1955, cuando Odría ya no era presidente. Obras más trascendentes. Pese a la crisis que afrontó, el gobierno de Bustamante realizó trascendentes obras que enrumbaron al país en el camino de la modernidad y fueron los siguientes. Se extendió la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre la plataforma marítima, el zócalo continental y el mar hasta 200 millas en el año de 1947. Se implementó un Plan Nacional de Vivienda con el fin de construir unidades habitacionales. Así se creó la Corporación Nacional de la Vivienda y se construyó la unidad vecinal número 3. Se construyó el canal internacional en el río Zarumilla, en la frontera con el Ecuador. Se impulsó la educación técnica industrial y la educación rural, creándose los primeros núcleos educativos campesinos. Se construyó la represa de Pacocha. Se inauguraron los hospitales de Cañete y Chincha y se dejó en construcción los de Trujillo y La Oroya. En Lima se construyó el Hospital Bravo Chico para los enfermos de tuberculosis. Se creó la Corporación Peruana de Turismo para fomentar esta actividad. Se creó la empresa petrolera fiscal para la explotación de los yacimientos del norte del país. Se continuó la delimitación de la frontera con el Ecuador de acuerdo al establecido en el Protocolo de Río de Janeiro en el año de 1942. Tipo de gobierno. Fue un gobierno democrático. Gobernó al Perú con su apego a las leyes, inusual a la historia peruana. Su gobierno fue de amplias libertades públicas, que sufrió la oposición del aprismo, que lo criticaban por su pusilanimidad para aplicar las reformas que requerían. La construcción de la democracia en el Perú estuvo en relación directa con el ejercicio de la ciudadanía, la misma que estaban condicionadas por el contexto económico, político y sociocultural de la población. Crisis política. En el aspecto político, tardó en ocurrir la ruptura del Frente Democrático Nacional, pasando uno de sus más importantes integrantes del partido aprista a ser una desaforada oposición al gobierno desde el Parlamento.
Al ver que el presidente se negaba a someterse su voluntad, sufrió la oposición de la oligarquía tradicional que miraba con malos ojos a los planes renovadores de Bustamante, así como en algunas de sus políticas económicas, como el control de cambio que afectaban directamente a los bolsillos de los exportadores. No obstante la aguda crisis política, el gobierno de Bustamante se caracterizó por su tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. Fueron en realidad 3 años de lucha por la democracia en el Perú, crisis económica y social. En el aspecto económico se produjeron serias dificultades. La inflación crecía y los salarios perdían su poder adquisitivo. Continuó la escasez de los productos de primera necesidad, que solo lo podían obtener en los estanquillos si se presentaba con el carnet militar aprista. Se hacían colas desde tempranas horas de la madrugada para poder adquirir el aceite, el arroz, entre otros productos de primera necesidad. Frente al malestar social que se manifestó en huelgas, Bustamante aplicó una política de asistencia social y de inspiración aprista. Por ejemplo, el subsidio de los productos de primera necesidad, es decir, importó los alimentos para venderlos. Hechos importantes. Se dieron hechos muy importantes. Entre ellos tenemos elecciones generales del año de 1945. En 1945, finalizando ya el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, se convocaron las elecciones generales. El gobierno de Prado, pese a reclamarse democrático, mantenía en la proscripción al partido más popular del Perú, el aprista, cuyo líder era Víctor Raúl Haya de la Torre. No existían otras fuerzas políticas capaces por sí solas de aspirar seriamente al gobierno, lo que obligaba a la conformación de alianzas electorales. Fue así como se constituyó el Frente Democrático Nacional, FDN. Se convocó a integrar el FDN a todas las agrupaciones sensibles al propósito reconciliatorio. El FDN cohesionó sus fuerzas y proclamó el 19 de marzo del año de 1945 la candidatura de jurisconsulto José Luis Bustamante y Rivero, presidente del Perú. El FDN ganó las elecciones el 10 de junio del año de 1945. Bustamante y Rivero juramentó la presidencia del país el 28 de julio del año de 1945. Bustamante deseaba que imperara en el Perú una democracia auténtica, con reformas sociales que llegaran a todos sus habitantes, pero desde el primer momento tuvo que enfrentar problemas económicos y sociales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que por estos días ya finalizaba. Escaseaban los productos alimenticios, había dificultades para desarrollar las industrias nacionales, escaseaba la moneda extranjera, entre otras situaciones que acentuaron las crisis. El derrocamiento. En junio del año de 1948, Manuel Odría, junto con el resto del gabinete militar y otros elementos de la derecha, insistieron al presidente Bustamante para que pusiera fuera de la ley a Lapra, clausurara sus locales y periódicos, encarcelara o desterrara a sus líderes. El 27 de octubre del año de 1948, Odría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno, proclamó una revolución restauradora. Bustamante fue trasladado a la fuerza al aeropuerto de Lima Tambo y subido a un avión con destino a Buenos Aires, Argentina, el 29 de octubre. Retorno al Perú. Luego de su derrocamiento, Bustamante residió
el primer año de exilio en Buenos Aires. Retornó al Perú el 9 de febrero del año de 1956, lo que constituyó un gran acontecimiento. Luego de dar dos mítines en la Plaza de San Martín de Lima y en la Plaza de Armas en Arequipa, se pensó que postularía a la presidencia en las elecciones de ese mismo año, pero declinó tal honor, dedicándose exclusivamente a la vida intelectual y a su labor profesional. Manuel Odría. Manuel Arturo Odría Amoretti nació en Tarma, Junín, el 26 de noviembre del año de 1896 y falleció el 18 de febrero del año de 1974 en Lima. Fue un militar y político peruano. Sus padres fueron Arturo Odría Álvarez y Zoila Amoretti Pechú. Su abuelo paterno fue el coronel Manuel Odría de la Canal, uno de los dos vencedores del combate del 2 de mayo del Callao. Estudió la primaria en el Colegio de los Padres Dominicos en San Francisco de Sales y en 1909 pasó a cursar la secundaria en el Ilustre Colegio Nacional San Ramón, ambos de su natal Tarma. En el año de 1914 se trasladó a Lima con su familia y se preparó para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Ello se dio el 28 de abril del año de 1915, eligiendo el arma de infantería. Ingresó también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizando estudios en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Fue presidente de Perú entre los años de 1948 y 1956. En el año de 1948 lideró el levantamiento militar de Arequipa, organizado una junta militar de gobierno. Ganó las elecciones que convocó en junio en el año de 1950. Derrotó a Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato del APRA, generando acusación de fraude. Durante su mandato constitucional de 1950 a 1956, gobernó autoritariamente, desarrollando un ambicioso plan de obras públicas. Obras más trascendentes. Sus obras más trascendentes fueron los siguientes. Se prosiguió la política económica y fiscal implantada durante la fase de la Junta Militar, lo que permitió una situación relativamente favorable en dicho momento. La moneda se estabilizó. Se realizaron importantes obras de irrigación, siendo la principal la derivación del río Quirós al Valle Piura, iniciada por el gobierno anterior. Asimismo, se activó los trabajos de derivación de las aguas de la laguna de Choclococha, del río Ica. Se habilitó el canal internacional en el río Zarumilla, en coordinación con Ecuador, y otras pequeñas irrigaciones en los departamentos de Cajamarca y La Libertad. En el año de 1950 se alentó a la inversión minera, especialmente por compañías extranjeras, y se inició la explotación de los yacimientos de cobre de Toquepala y Quellaveco y de la de hierro de Marcona. El auge de la minería se debió también a las necesidades internacionales derivadas de la Guerra de Corea. Se construyeron centros médicos naval y el Hospital Militar Central en Lima. Se construyó el Estadio Nacional de Lima. Se construyó el Hospital Central del Seguro Social del Empleado en Lima, convenientemente equipado, así como hospitales regionales en los departamentos. Se implementó una reforma curricular y se ejecutó un vasto plan de construcción de locales escolares a nivel nacional, grandes unidades escolares, escuelas primarias e instituciones pedagógicas.
Aparte de su buena infraestructura, estos colegios contaron también con excelentes profesores. Se creó el Centro de Alto Estudio Militar, un centro de formación superior para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Se impulsó la explotación petrolera por la promulgación de la Ley Orgánica del Petróleo del 18 de marzo del año de 1952. La concesión del derecho al voto de las mujeres por ley promulgada el 7 de septiembre del año de 1955. Tipo de gobierno. Fue un gobierno militar por golpe de Estado que se dio. Este gobierno no compartió lo que manda la Constitución, ya que Odría ocupaba un puesto en el gabinete, por lo que la Constitución del país rechazaba la participación del mismo y no permitía la participación de personas que estuvieran ejerciendo un cargo relevante. Por lo tanto, un mes previo a las elecciones presidenciales, Manuel Odría pronuncia su renuncia y la Constitución dice que debería abandonar los puestos políticos 6 meses antes de que se ejecutaran las elecciones de su gobierno de dominio Movimiento Restaurador. El periodo presidencial de Manuel Odría también fue considerado un gobierno dictatorial por las restricciones de los derechos civiles. Hechos importantes. Se dieron hechos muy importantes en el gobierno de Odría y fueron los siguientes. El golpe de Estado de 1948. El 27 de octubre de 1948, Odría, la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno, denominado un acto subversivo como la Revolución Restauradora. Leyó su manifiesto a la nación a través de Radio Continental, visiblemente nervioso, y en el que declaró lo siguiente: la revolución que estalló en Arequipa es por causa justa, noble y patriótica. Salvar a las institutos armados que son la base de la defensa nacional, reconstruir la vida democrática, restablecer el imperio de la Constitución y finalmente terminar con el periodo de miseria y de hambre que agobia a nuestro pueblo. La Junta Militar de Gobierno. Odría tomó el poder el 1 de noviembre del año de 1948, presidiendo la Junta Militar de Gobierno que se impuso violentamente con la supresión de garantías individuales consagradas indefinidamente con una arbitraria de ley de seguridad interna, dirigida con especial dureza contra el APRA. Los principales líderes apristas fueron encarcelados o desterrados. Aya de la Torre se asilió en las embajadas de Colombia, donde permaneció hasta el año de 1954, cuando se le permitió salir del destierro. El Congreso fue cerrado, pero el Poder Judicial subsistió, aunque precariamente, la Junta de Gobierno mediante el decreto de leyes. La economía sufrió un viraje hacia el liberalismo, aunque sin caer en extremos. Se implementó el sistema de libre mercado, supresión de subsidios, libre cambio, desaparición de los controles y el equilibrio presupuestal. La crisis económica pudo así ser contenida. Las elecciones del año de 1950. La Junta Militar decidió convocar a las elecciones presidenciales. Odría sería el candidato, pero existía un problema formal. De acuerdo a la Constitución, el ciudadano que aspiraba a la presidencia no debería ejercer al mismo tiempo poder. Manuel Odría se registró en las elecciones ignorando por completo a la Constitución. Odría venció las elecciones realizadas el 2 de julio del año de 1950. Presidente de la República. En el año de 1950,
al año de 1956. Ordía juró como presidente constitucional el 28 de julio de 1950 ante un parlamento igualmente elegido. Mantuvo vigente la Ley de Seguridad Interior. Su gobierno gozó de estabilidad económica y continuó la obra trazada en la etapa de la Junta Militar. Siguiendo su lema, hechos y no palabras, Ordaz desarrolló un vasto plan de obras públicas, principalmente enderezado a la construcción de las grandes unidades escolares, tanto en Lima como en las principales ciudades del país, así como las vías de comunicación, hospitales, ministerios, hoteles, entre otros. Los derechos civiles fueron severamente restringidos y la corrupción fue rampante a lo largo de todo su régimen. Ochenio de Manuel Ordaz. El ochenio de Manuel Ordaz es considerado como un periodo presidencial de este personaje que tuvo una duración de 8 años en total, comenzando desde el año de 1948 hasta el año de 1956. Se refería a 3 acontecimientos muy importantes que pondría fin al ochenio y son los siguientes. La Revolución de Arequipa. Hacia el año de 1954 se daban ya señales de la descomposición del régimen. Una reunión de la coalización fue atacada por matones al servicio del gobierno, iniciándose una protesta y a la ciudad se declaró en huelga general. Este episodio marcó el comienzo del fin del régimen ordista. Paralelamente regresó el exilio el expresidente José Luis Bustamante Rivero. Las elecciones del año de 1956, la gente temía que Ordaz se perenizara en el poder. Es por ello que sorprendió su decisión de convocar a las elecciones generales en el año de 1956 y su anuncio que no presentarse como candidato. Las elecciones se realizaron el 17 de junio del año de 1956. Los resultados oficiales dieron como ganador a Manuel Prado Ugarteche. El Pacto de Monterrico. Una de las principales preocupaciones de Ordaz era lograr que su sucesor se comprometiera a no investigar la corrupción y los delitos políticos de su gobierno. Aparentemente, cuando parecía probable la victoria electoral de Prado, se llegó a un acuerdo conocido como el Pacto de Monterrico entre Prado y Ordaz, asegurando que la cuestión de la corrupción no sería abierta por el nuevo régimen. Finalmente, estos acontecimientos pusieron fin al gobierno militar dictatorial de Manuel Ordaz. Muchas gracias.